lámpara nuevamente. Repite conmigo. Enciende mi lámpara nuevamente. Enciende mi lámpara, Espíritu de Dios. Enciende mi lámpara, Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba tu nombre, Jehová. Mi alma te bendice, Señor. Hay poder en tu nombre. Hermano, que el Señor le bendiga grandemente. Que el Señor le continúe bendiciendo. Han sido 2 noches de gloria. No he estado presente con ustedes, pero sí he estado viéndolo en línea. Wow, como el Señor ha usado estos varones de Dios. Como la presencia se ha manifestado, aún por las redes. Yo sé que el que lo estuvo viendo sentía como esa presencia se manifestaba. Y la presencia del Espíritu Santo sigue aquí. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando el alabastro fue derramado en la cabeza de Cristo, ese aceite, ese perfume, los mejores perfumes son como un aceite. Esa esencia no se va. Esa esencia queda ahí. Esa esencia dura ahí, dura ahí, dura ahí. Aprovecha esa presencia en el nombre de Jesús. Quiero darle una palabra. En el libro de Éxodo, cuando el Señor mandó a que Moisés consagrara a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, dice la Biblia que sobre ellos había que derramar aceite y sangre. Y la sangre simboliza la gracia. Dile a alguien: tú tienes gracia, pero te falta unción. Dile a alguien: tú tienes gracia, pero necesitas una unción. La unción y la gracia son 2 cosas diferentes. Van de la mano, pero son 2 cosas diferentes. Pero como así, varón, entienda. Inmediatamente el Señor hizo ese sacrificio, la gracia está ahí. Si usted pecó, el Señor lo vuelve a levantar. Si usted viene del mundo, el Señor lo va a recibir. Cuando el hijo pródigo salió y derrochó los bienes de su padre, dice la Biblia que cuando él volvió en sí y dijo: pero en la casa de mi padre un jornalero tiene comida, viste bien, no pasa trabajo. Cuando él volvió, él pensó que su padre lo iba a poner como siervo. Y dice la Biblia que él lo recibió y lo besó y le puso un anillo en su dedo y le cambió su vestido y mató el becerro más gordo para hacerle una fiesta a su hijo. Bendito sea el nombre de Cristo. Esa es la gracia. Esa es la gracia operando. Si no hubiera gracia, el Padre lo hubiera desechado y no lo hubiera vuelto a recibir. Pero la unción se conquista. Y usted me va a decir: ¿cómo se conquista la unción, varón? Diga: ¿cómo se conquista la unción, varón? Dice la Biblia, la mía y la suya, que Juan 14:23: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará, y vendremos, ¿y qué? Y moraremos en él. Una cosa son los dones y otra cosa es la unción. El don viene por la gracia. ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que hay gente que puede tener don y no se manifiesta la presencia del Espíritu Santo? ¿Usted sabía que hay gente que habla en lengua y usted no siente nada cuando le hablan al lado? Porque no hay unción. No hay unción. Pero cuando la unción está activa, hasta hola que le diga, ya usted siente esa presencia que lo está invadiendo ahí, que está trabajando en usted, que está quebrantando, que está obrando sanidad. Mi alma alaba a Cristo. ¿Usted va conmigo? Amén. Estamos aquí. Dice la Biblia que cuando nosotros preparamos el terreno del Espíritu Santo, cuando usted comienza a vivir esa palabra, a aplicársela, a cada día decirle: Señor, dame más amor, Padre Santo, dame más misericordia, Señor, ayúdame a ser como tú, como decía Pablo, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. El Espíritu Santo viene y mora en usted, y el Espíritu de Dios, cuando está en usted, hay libertad. Hay libertad. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a entrar en materia en esta noche, y yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de 1 Samuel 13, y vamos a leer del 5 en adelante. Gloria al nombre de Cristo. Hermano, no pare la adoración. No deje de adorar. Usted sabe que
Lucifer era un arcángel y dice la Biblia que era la perfección, él era el sello de la perfección y él sabía lo que era la adoración y él lo sabe y él sabe la guerra que usted desata cuando usted adora. Mi alma alaba a Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Primera de Samuel 13, del 5 en adelante. Si me escucha medio afónico, tengo unos días batallando con una gripe y para colmo, en esta semana vuelve y me cae agua y ya usted sabe, pero la gloria de Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. Primera de Samuel 13, del 5. Amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, del 5 en adelante, perdón. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cueva, en pozos, peñascos y rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron del Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, oiga esto, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba. Entonces dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desesperaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque son vidas, Espíritu Santo. Te damos gracias porque en ella hay luz, Señor. Padre Santo, y porque en ella, Señor, nosotros podemos ver los tropiezos de nuestro camino para agradarte, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta noche en la que tú permites, Señor, este servicio. Te damos gracias porque solamente somos instrumentos tuyos para tu gloria y tu honra. Padre Santo, solamente somos instrumentos tuyos, Señor, para ser usados por tu Espíritu Santo. Jehová, y tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer. Jehová, y cuando tú nos mandas que nos esforcemos y seamos valientes, también le agrega, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. Yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. Y en esta noche el Señor dice, yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. No importa la situación, no importa lo que usted esté pasando, no importa lo que se haya levantado, aunque los filisteos se reúnan para pelear contra usted, con el puñado que usted tiene lo va a vencer. No importa que sean miles, que sean millares, si Jehová está contigo, la victoria es segura. Dice la Biblia que cuando Samuel era juez en el pueblo de Israel,
Llegó un tiempo en el que el pueblo deseaba que le pusieran un rey, y ellos le pidieron rey a Samuel. Sucede que Samuel no estaba de acuerdo con poner un rey delante del pueblo, porque él le decía: Jehová ha sido tu rey y Jehová te ha dado la victoria. Jehová ha sido tu rey y Jehová te ha dado la victoria. Y ellos decían: danos un rey, porque lamentándolo mucho, el hombre tiene que ver para adorar. ¿Usted lo sabía? Usted sabe por qué hay gente que son idólatras, porque hay gente que no se arrepiente, porque ellos tienen que ver una imagen para adorarla. Dijo el Señor: bienaventurados los que no ven y van a creer. Y eso somos nosotros, bienaventurados los que no ven y estamos creyendo. Cuando el Señor le señala a Samuel quién iba a ser el rey en aquel tiempo, le señaló a Saúl. Y dice la Biblia que Saúl era un hombre alto, era un hombre vigoroso, era un hombre fuerte y elegante. Sin embargo, aunque su apariencia era de rey, Saúl era desechado. Saúl fue rey del pueblo de Israel porque el pueblo pidió rey. Pero en ningún momento en la Biblia dice que Dios eligió a Saúl como rey perpetuo de Israel. Y yo le voy a decir por qué. Cuando Saúl sale a buscar los asnos de su padre que se habían extraviado, dice la Biblia que Samuel estaba en Ramá, que iba a ofrecer sacrificio. Y en ese momento, cuando Saúl llega, que se encuentra con él, ya el Señor le había ministrado a Samuel sobre Saúl. Y cuando lo ve, le dice: sube conmigo al sacrificio y come conmigo en esta noche. Y así lo hizo. Y al otro día Samuel despide a Saúl y lo manda a su casa y le dice: cuando tú te vayas, tú vas a ver 3 hombres. Uno que tiene 3 panes, otro tiene un cabrito y otro tiene un cántaro de vino. Y el que tiene 3 panes te va a dar 2. Cuando tú sigas, le dice una, tú vas a llegar a un sitio donde van a haber un grupo de profetas y ellos van a estar profetizando. Y dice que tú vas a profetizar. Y dice que en aquel momento el Espíritu de Jehová se va a apoderar de ti y te va a mudar en un nuevo hombre. ¿Cuánta gente necesita ser mudado en un nuevo hombre? ¿Cuánta gente le dicen al Señor: múdame en un nuevo hombre? ¿Cuánta gente le dicen al Señor: dame un corazón como el tuyo en esta noche? ¿Cuánta gente le dicen al Señor: dame espíritu de valor, dame espíritu de vigor, dame Espíritu Santo de Dios sobre mí? Bendito sea el nombre de Cristo. Y dice la Biblia que desde aquel momento Samuel comenzó a andar debajo de la unción del Espíritu Santo. Fue a tal punto que cuando hubo guerra, Samuel se levantó y Samuel dirigió la guerra y dice que la ganó. Pero usted sabe algo, hubo un momento en el que el Señor manda a Samuel y le dice: cuando tú pelees con Amalek, mata todo lo que hay. ¿Usted sabe lo que significa Amalek? Amalek significa la carne. Significa carne. Y a veces nosotros peleamos contra la carne y no terminamos de matarla. A veces nosotros luchamos contra cosas que hay en nuestra vida y no terminamos de sacar el pecado que hay dentro de nosotros, que no nos permite avanzar, que no nos permite agradar a Dios. Y en ese momento este hombre perdonó la vida de Agar, rey de los amalecitas. Y dice la Biblia también que del ganado más gordo, de los animales más gordos, ellos se llevaron para sacrificarlo delante de Dios. Y cuando Samuel llegó, que escucha el bramido de los animales, le dice: no te mandó Jehová que acabara con todo. Y dice él: yo traje, el pueblo eligió de los animales más gordos para hacer sacrificio a Jehová. Y oiga la palabra que le dijo Samuel. ¿Usted sabe cuál fue? Se complace Jehová en los sacrificios más que obedezcan su palabra. Se complace Jehová en que nosotros quizás no abstengamos de cosas que hay en el mundo, más que obedecer la palabra del Señor. ¿Se complace Jehová de eso? ¿Se están durmiendo? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. Estamos aquí, fluye, fluye.
Pero en ese momento ya Jehová tenía un hombre elegido, un varón de Dios elegido para unirlo como rey. Y dice la Biblia que cuando Jehová le dice a Samuel, úngeme a David, el hijo de Isaí, Samuel no podía salir como un toro a buscar a David. No podía, porque había ya un rey en Israel. Y si el rey sabía que Samuel estaba uniendo otro rey, lo iba a matar. ¿Usted sabía que sí? Lo iba a matar. Yo me imagino cuando Samuel llega a la casa de Isaí y le dice, voy a unir tus hijos como rey, para allá voy. Y dice que él llega y encuentra a estos jóvenes de alta estatura, elegantes. Habían 7, eran 8 hijos, pero habían 7 en ese momento. Y cuando Samuel está ahí esperando con su cántaro para unirlo, ellos comienzan a llegar. Él decía, este tiene que ser. Y el Señor le decía, ese no es, yo lo desecho. Y llegaba el otro y él decía, este tiene que ser. Y él decía, yo lo desecho. Este tiene que ser, yo lo desecho. Hasta que desechó los 7 hijos. Y él le dice, Isaí, pero no queda otro. No queda otro por ahí, porque yo no puedo creer que el Señor no fue que me habló. Si el Señor me dijo que uno a un hijo de Isaí como rey, tiene que haber uno por ahí igualdad. Y él dice, queda uno que está allá cuidando las ovejas. Usted ve cómo opera Dios. El Señor, aunque el hombre opere en lo natural, Dios opera en lo sobrenatural. Diga conmigo, aunque el hombre opera en lo natural, Dios opera en lo sobrenatural. La cosa de Dios nosotros no la podemos entender a simple vista, no. Cuando el hombre dice no, Jehová dice sí. Cuando el hombre dice no se puede, Jehová dice ahora que entro yo. Cuando el hombre te cierra la puerta, Jehová te abre 7 más. Y allá estaba David detrás de las ovejas, como todos sabemos, quizás sucio, quizás hediondo, porque había que cargar las ovejas pequeñas o curar las ovejas. Y cuando David llega, dice la Biblia que el Señor le dijo a Samuel, este es, úngeme a David. En ese momento David fue ungido rey, pero hay un detalle, mi hermano, con eso. Cuando el Señor le da una palabra a usted, escúcheme bien. Cuando el Señor te da una palabra, a veces nosotros queremos que de la noche a la mañana nosotros vamos a ver esa palabra cumplida en nuestra vida. Y hay un precio que hay que pagar. Hay un proceso por el que usted va a pasar. Usted lo que tiene que determinar y decirle al Señor, haz lo que tú vayas a hacer conmigo. No importa el precio que yo tenga que pagar. No importa lo que tú tengas que hacer en mi vida. Yo me humillo delante de ti, Padre Santo, para que se cumpla tu propósito en mi vida. Y David, después que fue ungido, la Biblia dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Samuel. Y en ese momento un espíritu inmundo lo atormentaba. Y uno de los criados le dice, pero Señor, pero manda a buscar al hijo de Isaí, el que cuida las ovejas, que él toque el arpa. Y él es un muchacho valeroso, él es un muchacho honesto, él es un muchacho recto. Y la unción que había en David, cuando tocaba, el espíritu inmundo soltaba a Samuel. El espíritu inmundo lo soltaba, porque cuando la unción está en usted de hablar, el espíritu suelta a la persona. Cuando la unción está en usted, cuando llegan esos tormentos en la casa, que muchos cristianos saben, cuando se levanta el diablo en contra de su casa, de su familia, y usted le dice, el Señor te reprenda, Satanás, te sale de mi casa, se tiene que ir, se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús. Y el Espíritu de Dios estaba con David en ese momento. Dice la Biblia que cuando él tocaba, el espíritu inmundo dejaba a Saúl, perdón, y gracias. Pero ¿qué sucede? Luego de eso hay una historia que marca a David, y aquí todito la sabemos. Dice la Biblia que los filisteos acamparon para hacer guerra contra el pueblo de Israel. Y cuando acamparon, dentro del campamento de los filisteos había un gigante que se llamaba Goliat. La Biblia, no me acuerdo la medida, pero dice que era tan grande que su lanza era tan grande que un hombre normal no podía con ella de tan grande que era. Miren cómo se levanta el diablo
A veces usted ve ese gigante delante de usted y usted quizá duda, porque dice la Biblia que el pueblo de Israel, tanto como Saúl, estaban temerosos, y cuando ese gigante salía, que amenazaba a los escuadrones de Jehová, ellos temblaban y ellos no querían hacerle frente, y él lo humillaba, y dice que lo maldecía. Y a veces cuando nosotros vemos esos gigantes delante de nosotros pensamos que la victoria va a ser de ellos, pero si usted tiene el Espíritu de Dios, la victoria es suya en el nombre de Dios. La victoria es suya. Yo no sé cómo se llama tu gigante. Yo no sé contra qué tú estás luchando. Yo no sé contra qué problema se te está presentando. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu familia? Yo no sé si ese gigante se llama enfermedad. Yo no sé si ese gigante se llama escasez. Yo no sé si ese gigante se llama quizá humillación. Pero Jehová tiene el control. Y Jehová te va a dar la victoria. Y Jehová te va a dar la victoria. Y tú vas a cortar la cabeza de aquel gigante como lo hizo David. Cuando Isaí manda a su hijo David para que él vaya y lleve, dice la Biblia, algunos panes y algunos granos, pero era con la intención de ver a sus hermanos si estaban bien, porque los papás se preocupan por sus hijos. Y eso yo lo entendí después que fui padre, lo que es el amor de un padre. Miren, mi hermano, ustedes que tienen hijos, los padres se les importa que con ellos pase lo que sea, para ellos saber de sus hijos también. E Isaí manda a David y le dice: ve y tráeme prenda de ellos para yo saber que ellos están bien. Cuando David llega, inmediatamente ve a ese paladín que sale a amenazar los escuadrones de Jehová, y él se queda viendo, pero el Espíritu de Dios estaba en él y no sintió temor en ningún momento, y dice: ¿quién es este incircunciso que amenaza a los escuadrones de Jehová? ¿Quién es gente que se atreve a amenazar los escuadrones del Dios Altísimo? Cuando supieron lo que él estaba diciendo, se lo llevaron a Saúl. Y dice la Biblia que cuando Saúl lo ve, también lo menospreció. ¿Usted sabía? Porque él era joven y era de hermosa apariencia y era un muchacho, y él lo menosprecia. Entonces David, como el Espíritu de Dios también le había dado astucia, le dice: yo perseguía los leones, y yo perseguía los osos, y yo perseguía los animales feroces cuando atacaban mis ovejas, y aún cuando venían para encima de mí, yo tomaba su quijada y la abría y la rompía y lo mataba, decía él. Mire que en ese momento David, como Saúl estaba en la carne, porque ya el Espíritu de Dios se había apartado de él, David le habló como hombre. Usted no está conmigo. Como Saúl estaba en la carne, David no podía hablar cosa espiritual, porque el carnal no entiende lo espiritual. Para eso es locura. Y si él le decía: Jehová me mandó aquí a matar, Saúl iba a decir: pero aquí hay hombres más fuertes que tú, ¿cómo que Jehová te mandó a ti? Pero él se presentó, él le presentó un currículo y le dijo: yo mataba animales, yo mataba fieras. Dijo: no, pero este muchacho guapo vamos a mandar, entonces ven. Y le dijo: ponte la armadura, ponte mi armadura. Pero dice la Biblia que cuando él intentó caminar con aquella armadura, no podía. Él no estaba acostumbrado a usar eso. Él no sabía estar con eso. Y le dijo: no, yo no sé andar, yo nunca practiqué esto, quítenmela. ¿Y usted sabe lo que él tomó? Él tomó 5 piedras en su honra. Ni siquiera tomó espada. Era tanta la confianza que él tenía en Jehová que ni siquiera tomó espada. ¿Cuánta confianza nosotros tenemos en Dios? ¿Cuánta confianza nosotros tenemos en Dios? ¿Cuánta confianza tenemos en Dios que a veces se presenta quizá una situación y primero tocamos al hombre antes de tocarle a Jehová? ¿Usted sabía? Usted sabía que hay gente que antes de irse delante de Jehová prefieren ir a tocar al hombre, prefieren ir a tocarle las autoridades, prefieren ir a tocarle lo que tienen cargo, pero Jehová es el que abre puertas. Y si Jehová dio una orden, cuando Él te manda te van a abrir la puerta, cuando Él te manda te van a bendecir, cuando Él te manda van a tener que responder a la orden que Jehová dio. Gloria a tu nombre, Dios. Mire, eso es tan fuerte, hermano, cuando el Señor da una orden, que cuando Pedro estaba pescando y Zebedeo y sus hijos no encontraron nada.
Dice la Biblia que ellos buscaron y buscaron y no encontraron nada. Cuando viene a ver, ellos estaban aquí tirando redes y los peces estaban allá. Sin embargo, cuando el Señor le dice a Pedro, vuelve, echa para adentro y tira la red, le dice, Señor, pero nosotros pescamos toda la noche, tuvimos todo esto, no agarramos nada. Le dice, Pedro, ven, vuelve para adentro y tira la red. Le dice, en tu nombre lo haré. Pero ya había una orden en esos pececitos. Ya había una orden que cuando él tirara la red, ellos iban a estar ahí preparados para dejarse agarrar. Y cuando hay una orden a favor tuyo y el Señor te dice tira la red, no dudes tirar la red. No dudes tirar la red, porque vas a pegar. Bendito sea el nombre de Cristo. Y había una orden dentro de David. Y ya él lo sabía porque el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando una gente tiene el Espíritu de Dios, tiene discernimiento y sabe a que Dios lo llamó. Por eso le dijo Samuel a Saúl, cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, haz lo que bien te parezca. Haz lo que bien te parezca, porque Jehová está contigo. Como el Espíritu de Dios estaba con David, él podía hacer lo que le pareciera, porque iba a tomar decisiones sabias y decisiones justas. Mi alma alaba a Cristo. Y dice la Biblia que cuando sale el gigante Goliat nuevamente a enfrentarse contra David, dice que lo menospreció y lo maldijo, porque Goliat humanamente estaba viendo un muchacho joven, un hombrecito débil, y le lo maldijo y le dijo, ¿acaso soy yo perro para que tú salgas contra mí con piedra y con palo? Esto es lo que me mandan a mí. ¿Qué humillación es esa? Diría él. Esto es una humillación para mí como guerrero mandarme a este muchacho. Pero lo que él no sabía es que el Espíritu de Dios estaba con aquel muchacho. Por eso hay un coro que dice, no fue la piedra, no fue la onda, no fue David, fue el Espíritu de Dios el que mató al gigante. Fue el Espíritu de Dios el que mató al gigante. Y dice la Biblia que él corrió para ponerse en la línea de batalla. Inmediatamente tomó su piedra y cuando lanzó con la onda, la piedra se clavó en la frente del gigante y en ese momento cayó al suelo. Pero dice que él se mandó y con la espada del gigante, oiga, no era cualquier espada. Cuando usted vea que el Espíritu Santo da fuerza, ¿verdad? Dice que la levantó y le cortó la cabeza. ¿Cuánta gente va a cortar cabeza con el mismo instrumento que el diablo quiso usar para destruirlo? ¿Cuánta gente va a cortar cabeza con el instrumento que el diablo quiso usar para destruirlo? Mire, le digo algo. Déjeme secarme su ojo. Nosotros, yo y mi familia, pasamos una prueba tan fuerte en el 2012 que nos levantábamos y no había para comer, no había comida, es más ni agua para beber. Pero yo creo que en mi vida yo no había orado tanto, ni ayunado tanto. Fue forzado la gente, pero no había ayunado tanto y no había orado tanto como en ese momento. Mire, las manifestaciones que yo llegué a ver del Espíritu en ese momento, cómo se presentaba delante de mí, para que usted vea, eso era un instrumento. Quizás el diablo dijo, te voy a mandar hambre para que maldiga a tu Dios, para que te ponga guapo con él, pero lo que hacía era que oraba. Ese instrumento lo que hacía que me fortalecía espiritualmente, quebrantó cosas que había dentro de mí, sacó cosas que me tenían atado, sacó espíritu inmundo que venían de generaciones dentro de mí también. A veces a usted se le presenta una prueba y usted dice, eso es el diablo que está mandando pruebas. No, vamos a analizarla. Vamos a analizarla. Porque muchas veces el Señor quiere cambiar cosas dentro de nosotros. ¿Usted sabía? A veces hay cosas dentro de usted que Dios quiere cambiar y nosotros con los ojos cerrados ahí. Eso es el diablo que está mandando una prueba. Pero espérate. En el trabajo le cogí conmigo. No, pero vamos a analizar qué está pasando. A veces habemos cristianos rebeldes que en los trabajos, usted sabía, que a veces empleadores no les gusta que sean cristianos porque dicen, no, esa gente no se somete. A veces sucede eso. Y a veces estamos en sitios que quizás nos dan una orden y nosotros no queremos acatarla. No, porque yo no obedezco a hombres, yo obedezco a Dios. Pero David
era tan sumiso que Saúl no tenía el espíritu de Dios. ¿Y usted sabe qué él decía? Líbreme Jehová de tocar el ungido de Dios. Él se sometía. Y una de las cualidades que tiene el Señor es que era manso y era humilde. Manso y humilde. Mansedumbre y humildad. No importa que el jefe suyo sepa menos que usted. No importa que el líder suyo quizás no tenga la misma unción que usted tiene. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, se somete. Es manso y humilde. Porque dice la Biblia que el altivo Jehová mira de lejos. Lo dice mi Biblia, yo no sé la suya. Lo dice mi Biblia. O mire qué pasa. David vence al gigante. ¿Y usted sabe lo que cantaba el pueblo? Saúl venció a su miles y David sus 10,000. ¿Para qué fue eso? Se levantó la guerra en contra de David. Dice la Biblia que el celo se apoderó de Saúl. Y él decía, nada más falta que le den la corona ya y que lo pongan como rey. Oye lo que el pueblo está cantando. Dice que vivía, tenía un vivo celo. Fue tan fuerte el celo que usted sabe lo que hacía Saúl. Que él le decía a la gente que David conspiraba en contra de él para matarlo. Usted lo sabe porque usted lo ha leído. Y así es la gente que no tienen a Dios. Se inventan cosas para decir que usted dijo, que usted hizo. Pero el Señor sabe y Él conoce su corazón. Dios conoce tu corazón, iglesia. Dios conoce mi corazón. Por eso el tema en esta noche es un corazón perfecto delante de Dios. Un corazón perfecto delante de Dios. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Que nosotros tengamos un corazón limpio, un corazón agradable delante de Dios, un corazón que sea un terreno preparado para que el Espíritu Santo venga y produzca fruto en nosotros. Cuando este joven David venció a aquel paladín, Saúl le dio un cargo. Saúl le puso al frente de sus ejércitos. Y él estaba al frente del ejército de Saúl. Y cuando él salía a batalla, él ganaba la batalla, porque Jehová estaba con él. Pero el celo que había en Saúl, lo que procuraba matarlo. Y dice la Biblia que aún cuando David tocaba el arpa para que el espíritu inmundo salga de Saúl, él tiraba lanza para atravesarlo en la pared. Fue tanto así que aún a Jonatán, hijo de Saúl, su propio hijo, él lo agredió con una lanza cuando estaban cenando y estaban esperando que David llegara. Porque él dijo, tú me lo estás escondiendo, tú sabes que él quiere matarme. Y era mentira, era el celo que había en él. Sin embargo, oiga, para que usted vea cómo los procesos van moldeando su vida, cómo el proceso va permitiendo que usted vaya creciendo espiritualmente. La Biblia dice que David se mandó y se fue a esconder de Saúl. Y la Biblia dice que cuando David estaba escondido, se fue a la cueva de Adulán. ¿Ustedes saben quién estaba en la cueva de Adulán? Ahí estaban los endeudados, ahí estaban los que estaban quebrantados de espíritu, los menospreciados. Y dice la Biblia que Jehová le entregó ese puñado de hombres. Oiga eso. A veces nosotros queremos que Dios nos dé la victoria con lo bueno, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos que Dios opera en lo sobrenatural. Y con ese puñado de hombres que él tenía, la Biblia dice que él peleó contra el ejército y ganó. Sí, ganó. Cuando los filisteos se apoderaron de Quila, la ciudad de Quila, ¿con quién usted cree que fue que David fue y peleó contra ellos? Fue con esos endeudados y esos despreciados que tenía y esa gente que estaban en amargura. Esos eran los guerreros que él tenía. Y la Biblia dice que con ellos él ganó. Porque no importa el instrumento que Dios te dé, no importa lo que tú tengas en la mano, como la mujer de Sarepta, que lo que tenía un chin de aceite para ella echarse a morir, ella y su hijo. Y cuando el profeta le dijo, dame de comer, que ella creyó en aquella palabra, dice la Biblia que el aceite no menguó, el aceite no va a menguar. Yo no sé lo que tú tienes en tu mano, yo no sé lo que Dios te ha dado. Quizás tú dices, yo tengo un solo don, o yo tengo dos, pero con ese poco de dones, Jehová lo va a multiplicar. Y Jehová te va a usar, y te va a usar como nunca antes te había usado. Solamente tienes que creer la palabra, solamente tienes que creerle a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Usted
sabe una de las mayores características de un corazón perfecto delante de Dios. Usted sabe adelante que depende de Dios. Depende total y rotundamente de Dios. Y a veces te dice, depender de Dios es que si no hay comida en la casa, yo sé que Jehová hoy me va a mandar comida. Depender de Dios es que si hay que pagar en el banco, Jehová hoy me va a mandar dinero. Y usted con los brazos cruzados, dependiendo de Dios. Eso no es depender de Dios. ¿Usted sabe qué es depender de Dios? Que usted entienda, como dijo el Señor, siervos inútiles somos, porque ni siquiera lo que teníamos que hacer hicimos, ni siquiera eso. Y ahorita decíamos que dice la Biblia, que Él es el que pone en nosotros el querer, como ni siquiera usted mismo quiere, es el que lo pone. Oiga, y depender de Dios es que no importa lo bien que te esté yendo, es que tú entiendes que tú dependes de Dios. Porque ¿sabes por qué hay gente que no le fallan a Dios con su diezmo? Porque ellos entienden que si se ganan 10,000 pesos fue Dios que se los dio. Aunque usted haya sudado, aunque usted haya trabajado, aunque usted haya sacado piedra y cortado mata para ganarse esos 10,000 pesos, fue Dios que se los dio. Fue Él. Amén. Y por eso es que Dios a veces se limita en darle a gente, porque ellos, mire, a mí me pasaba eso muchas veces. Oiga, cuando yo no estaba trabajando, aquí hay hermanos que no me conocen, ¿verdad? Levante la mano que no me conocen. Sí, aquí hay hermanos que no me conocen. Yo soy de esta iglesia. Aquí yo nací de nuevo. Yo estaba descarriado y una hermana de esta iglesia me ministró, me profetizó. Yo trabajaba en el supermercado Richetti. Y aquí, ahí con la profeta Tamami, yo volví y me arrepentí. Aquí Dios me procesó y aquí Dios me preparó. Bendito sea Dios. Pero aquí los hermanos que son más viejos, las dos rosas que están ahí, antes y los demás, saben que cuando yo no estaba trabajando, yo estaba 24/7 en la iglesia. Pero cuando yo entraba a trabajar ya no había iglesia. Ya venía tal vez los domingos y me desaparecía y ya no ayudaba en nada. Yo estaba siendo un infiel, Santiago. Yo le estaba siendo infiel a Dios. Porque Él decía, déjame probarlo, déjame darle esto. Y ahí venía yo, como el ratón, por ahí me iba. Y después volvía a pasar otro proceso y venía y estaba yendo a la iglesia. Y cuando venía Dios de nuevo, ahí volvía el hombre y se desaparecía. Yo imagino a Dios que decía, ¿qué voy a hacer con ese muchacho? Yo no lo quiero matar, pero vamos a ver qué vamos a hacer con él. Pero cuando yo entendí que yo dependía profundamente de Dios, cuando yo entendí como David, que él dependía totalmente de Jehová. Usted sabe lo que él hacía. Antes de ir a la batalla, él consultaba a Dios. Y había una diferencia tan grande. Mire que Samuel le dice a Saúl que Dios se ha buscado un hombre con un corazón como el de él. Fue Dios que se lo buscó, fue Jehová. Y había una diferencia tan grande entre ellos dos. Que David mandaba buscar el éfod, que era una ropa sacerdotal, y se la ponía y consultaba a Jehová, lo que Saúl no podía hacer, porque Saúl ofreció sacrificio y ya por eso el Señor lo desechó. Y después lo manda el Señor a matar a Amalek y a matar los animales, y perdona la vida de rey, el abusador que dirigía ese pueblo entero, y él lo perdonó. Y buscó de los animales más gordos. Dios quería ese anatema, esos animales eran anatema acaso. Sin embargo, David dependía tanto de Dios que cuando él consultaba a Jehová, Jehová le decía, sube, ve, no vayas, vete, viene, porque el Señor le habla a la gente que depende de Él. El Señor le habla a la gente que ha depositado su confianza completamente en Él. Y cuando usted entiende que usted depende de Dios, no importa lo que usted haga, Jehová va a estar con usted, porque usted va a tomar decisiones sabias, porque usted va a tomar decisiones bajo el temor de Dios, porque cuando usted haga algo, el mismo Espíritu de Dios es el que va a estar con usted. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la Biblia que este hombre se había ido a esconder de Saúl. Y cuando él estaba en una cueva, dice que Saúl entró. Y pudiendo matarlo en aquel momento, él podía decir en aquel momento, míralo aquí,
como Dios me lo entregó, ay chichi, ahora sí lo tengo solo. Dice la Biblia que él nada más decía, líbreme Jehová a levantar la mano contra el ungido de Dios. Y lo que hizo fue que le cortó un pedacito de su vestido. Y cuando Saúl salió, que estaba de lejos, él salió y le dijo, mira tu vestido. Y ahí él lo vio y él entendió que había hecho con él misericordia. Y se apartó de él. Dice que en ese momento Saúl lo dejó un tiempo tranquilo. Pero dice la Biblia que en otro momento Saúl vuelve a perseguir a David. Y cuando lo persigue, estaban diciéndole sí, ellos acamparon. Y David descendió donde ellos estaban, porque Jehová había mandado un sueño fuerte sobre el ejército que perseguía a David. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Hay gente que si encuentra a su enemigo como David encontraba a Saúl, lo desbarata, le vuela la cabeza. Hay que estar bien consagrado para usted saber que una gente que le ha hecho la guerra directamente, personalmente, que se ha levantado en contra de usted y usted perdonarlo. Una gente que ha blasfemado en contra de usted diciendo que usted hizo cosas que usted no hizo y usted perdonarlo. Hay que estar bien consagrado. Y cuando David desciende, encuentra a Saúl ahí mismo tiradito, preparadito. ¿Y usted sabe lo que él hizo? Él cogió la lanza y se la llevó. Y también cogió una vasija de agua y se la llevó. Cuando Saúl se levanta, que no encuentra su lanza ni su vasija, de allá él le hace seña, mira. Y ahí volvió a entender nuevamente que la había hecho misericordia con él. ¿Cuánta gente nosotros hemos hecho misericordia? Quizá gente que se ha levantado en contra de nosotros, quizá gente que han querido destruirnos, pero dice la palabra que Jehová te dice, mía la venganza, yo daré el pago. Y a veces nosotros pensamos que el pago es que Dios va a destruir a alguien o que Dios va a castigar a alguien, y el pago puede ser que esa persona se arrepienta delante de Dios, que esa persona venga a los pies del Señor y se humille y después te diga, tú sabes por qué yo estoy aquí, por tu causa, porque cuando yo me levanté contra ti tú hacías misericordia conmigo, porque cuando yo te hice la guerra tú me perdonabas, porque cuando yo te quería destruir ahí estaba tú bendiciéndome, como dice la Biblia, que cuando tu enemigo se levante contra ti le debes de comer y le debes de beber, porque ascua de fuego tú vas a acumular sobre su cabeza. No son todos los corazones, mi hermano, que están preparados para eso. Hay que pedirle al Señor que cambie nuestros corazones, porque a veces cuando se presentan esas situaciones, nosotros no sabemos tomar decisiones sabias. Bendito sea Dios. Y usted sabe que los ojos de Jehová están sobre mí, sobre usted. Dios está viendo a ver qué decisión usted va a tomar para probarlo, para decir, déjame ver si hay mucho arrepentimiento la mujer también. Déjame ver si es verdad que está entendiendo cuál es mi voluntad y lo que yo quiero que haga. Mire, oiga, esto es tan fuerte que Jesús, cuando andaba predicando, él discernía los pensamientos. Oiga, los pensamientos no era que yo estaba aquí y decía, es un profeta, y él oía, no, lo que usted pensaba, él oía. Y sabrá Dios cuánta gente decía, y este falso profeta, ¿de dónde se levantó? Y él oyendo todo eso, porque el Espíritu se lo revelaba, y él simplemente no le hacía caso. Dice la Biblia que él entendía lo que ellos hablaban, aún a sus propios discípulos, él entendía lo que ellos decían. Y él mismo lo enfrentaba y le decía, ¿por qué ustedes disputan esto delante de ustedes? Bendito Dios. Y a veces por una crítica nosotros nos levantamos y nos hacemos enemigos y no queremos hablar entre uno a otro. Esto es tan delicado, mis hermanos, que cuando Pablo habla con los corintios, le dice, oiga, le dice, no son ustedes carnales, gente lleno de dones, lo que estábamos hablando ahorita del don y la gracia. Usted tiene don porque está la gracia, porque dice el Salmo 68, subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres y a los rebeldes, oigan eso, y a los rebeldes para que habiten ellos Jehová Dios. Y Pablo le decía a los corintios, entonces habiendo celo, contienda, disensiones, ustedes dicen que no son carnales. Le decía a él.
Este evangelio es tan delicado, hermano, que hay una palabra por ahí que dice que casemos la zona pequeña, que hacen perder el vallado. Y a veces hay zorritas en nuestras vidas que nosotros dejamos filtrar. Una pequeña crítica constructiva. Sí, una crítica. El hermano no está presente, pero no debería ser bien, porque no se le ve bien, o yo no encuentro que él es, que yo el otro. Murmuración se llama eso. Eso se llama murmuración. Y María, la hermana de Moisés, comió lepra por eso. Y a veces usted no está en fornicación, no está en adulterio, no está bebiendo romo, no está metiendo drogas, no está haciendo cuantas barbaridades. Pero hay cositas en su vida, hablar una mentirita, murmurar un chin, quizás cogerle mala voluntad a alguien, que son zorritas, que si el Señor llega, nos quedamos. Si llega, nos quedamos. Mire que era tan fuerte la presencia que había en David, el Espíritu, que dice la Biblia que cuando Saúl y Jonatán fueron muertos en la guerra contra los filisteos, que los filisteos los persiguieron, llegó un hombre de los amalecitas ya, del ismaelita, perdón, y se le presentó. Y le dice: ¿quién eres tú? ¿De dónde tú vienes? Ah, yo pasé por la batalla y allá estaba Saúl. Y me dijo: tírate encima de mí para que mi espada me atraviese. Y yo me tiré encima de él, la espada lo atravesó. Dice Jehová: pero ¿y qué yo voy a hacer con el que mató al ungido de Jehová? Y cogió y lo mandó a matar también. Oiga, si él le tenía respeto a quien lo quería matar solamente porque era un ungido de Dios, le tenía tanto respeto que a quien mató a Saúl, él lo mandó a matar. Si fuera otro, él se hubiera alegrado. ¿Usted sabía? Mire qué corazón tenía ese hombre, que él se hubiera alegrado en ese momento porque a él le tocaba el reino y ya él había sido ungido para el reino. Sin embargo, la Biblia dice que David reinó 7 años en Hebrón de Judá. 7 años reinó, y en lugar de Saúl reinó Isbosé, hijo de Saúl. Pero dice la Biblia que 2 hombres fueron y se metieron de noche en la alcoba de Isbosé y lo mataron. Y cuando fueron, yo me imagino que estos hombres, tú verás, David no va a dar cargo ahora, y no va a bendecir, no va a dar tierra, con esta noticia que le vamos a dar. Y le dijeron a David que habían matado a su enemigo. ¿Usted sabe lo que dice? Que lo mandó a matar. Dijo: yo no perdoné la vida de los que mataron al ungido de Jehová, menos voy a perdonar la vida de ustedes que mataron un hijo de un ungido. Bendito sea tu nombre, Dios. ¿Y cuántas veces nosotros quizás no deseamos que destituyan a alguien para que nos den un cargo a nosotros? ¿Usted sabía eso? Un cargo no es nada. Jehová no mira eso. Él no está pendiente a eso. Dios lo que está pendiente es que usted tenga un corazón sano, un corazón limpio, un corazón que le agrade. Y Él se va a encargar de posicionarlo donde Él quiere que usted esté. Bendito Dios. Y la Biblia dice que después de ese momento, entonces, los mismos israelitas, los mismos que se habían levantado en contra de David, mandado por Saúl, van y lo ungen como rey. Tú ves cómo opera esto. El mismo enemigo tuyo es el mismo que te va a exaltar. El mismo que te hizo la guerra es el mismo que te va a poner en alto. Es el mismo que va a decir: a ese no lo toco yo, ni lo toca nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Y reinó David 33 años en Israel y 7 años que tenía en Hebrón. Son 40 años que tuvo de reino. Bendito Dios. 40 años de reinado. Y Jehová nunca se apartó de él. Mire, esto fue tan fuerte. Óigame esta palabra que voy a soltar. Eso fue tan fuerte que cuando David pecó con Betsabé, dice la Biblia que él pecó con Betsabé porque él la vio bañándose desnuda y la codició y la mandó a buscar y pecó con ella. Y después mandó a que su marido lo traigan de la guerra para que se acuerde con ella y decir que él fue que la embarazó. Y él no quiso vivir con su mujer porque él decía: yo no voy a estar tranquilo en mi casa mientras hay guerra contra el rey. Dice que él lo mandó a poner adelante, póngame orilla adelante donde está recio. Y cuando le dieron muerte, que él, la Biblia dice que le dijeron: ya el hombre está muerto, y ahí mandó a buscar a Betsabé y la cogió como mujer. El niño se enfermó, la criatura que ellos tuvieron, y él se tiró en el suelo y se humilló delante de Dios mientras el niño estaba enfermo.
Cuando el niño murió, él se levantó y comió y se cambió la ropa. Y ellos le decían, pero tú tienes que ser como loco, porque cuando el niño estaba enfermo, que era que tú tenías que estar tranquilo y hacer luto después que muriera, entonces tú lo haces de ver. Y dice, ya Jehová ha quitado mi mal. Todavía el Señor seguía con él porque se había humillado delante de Dios. Por eso él escribe el Salmo 51 y dice, no aparte de mí tu Santo Espíritu, no lo aparte, porque todavía el Espíritu estaba con él. Bendito Dios. Y así mismo el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. No importa lo que tú hayas hecho, no importa en el pecado que tú hayas caído. Si volviste con un corazón contrito, humillado, el Señor te recoge. El Señor te va a levantar. El Señor te va a restaurar. El Señor te va a redimir. El Señor te va a devolver 100 veces más lo que el diablo te habría quitado. Bendito sea el nombre de Dios. Póngase de pie, iglesia, en esta noche. Bendito sea tu nombre, Jehová. Bendito sea tu nombre. Yo quiero una adoración para el Señor. Bendito Dios. Hay poder en tu nombre, Jehová. Un corazón perfecto delante de Dios. Eso tenía este hombre. Un corazón que agradaba a Dios. Un corazón que se humilla.